Senador Pachón, buenos días. Buenos días, Néstor. Un cordial saludo para su merced y para todos los oyentes. Senador Pachón, así todos, la senadora Pizarro, el senador Arias, el senador Bolívar, el senador Roy Barreras y usted, que tenían candidatos en sus partidos pequeños que le dieron los avales, ¿por qué en el caso suyo usted apoyó a Gustavo Petro si Maíz tenía otro candidato? Mira, Néstor, eso se llevó a cabo en el proceso preelectoral. Digamos que estaban como precandidatos, que es lo que le hemos dicho al Consejo de Estado. En ese momento no tenían inscripción ni por registraduría, ni estamos en una contienda, que es lo que la ley puede juzgar, sino simplemente era un proceso de precandidatura, donde se tenía que seleccionar un candidato presidencial y un candidato vicepresidencial. Entonces, allí acompañamos en todos los escenarios de Colombia, donde nos encontrábamos con los diferentes precandidatos, subíamos a una tarima, acompañábamos, siempre hablábamos de pacto histórico, y fue algo, pues... Pero digamos, la candidata de Maíz era doña Arelis Uriana, ¿cierto? Sí, a ella también cuando estuvo, por ejemplo, en el caso de mi departamento de Boyacá, se le acompañó, se le apoyó. Pero claro, usted la acompañaba, pero decía voten por Petro. No, cuando estábamos con la precandidata en ese entonces, la acompañábamos. Si nos invitaban a otro escenario, otro precandidato, por ejemplo, como Francia Márquez, también la acompañé. Todos la acompañamos en cada rincón de Colombia que iba como precandidata, que es algo que no dice la ley. La ley no dice por acompañar a un precandidato, dice a un candidato. ¿Usted no hizo campaña por Gustavo Petro? Sí, yo acompañé siempre a Gustavo Petro cuando me hicieron las invitaciones de precandidato y también de candidato, porque era el candidato de la coalición, de la sombrilla de pacto histórico. Claro, lo que quiero preguntarle, senador Pachón, bueno, todos, usted no es el único metido en este rollo, si por cuenta de cierta ligereza podrían perder la curul, usted y Roy Barreras y Gustavo Bolívar, que están más o menos todos en la misma circunstancia. Mira, nosotros somos respetuosos del Consejo de Estado y de toda la justicia de nuestro país y acogeremos, digamos, lo que ellos dictaminen. Pero decir que este tipo de casos, de un caso de doble militancia en una coalición multipartidista, bajo una sombrilla que era pacto histórico, un nombre, donde los avales de nosotros los firmaron los 5 presidentes de los 5 partidos, es un caso sin precedentes en la historia de Colombia. Y los casos que han sido juzgados de doble militancia por el Honorable Consejo de Estado han sido en casos de gobernadores, de alcaldes, pero nunca hay un precedente donde se hubiera juzgado una coalición que fuera el Congreso de la República. Incluso se tiene que construir una nueva línea jurisprudencial allí. Sí. Esperamos que el Consejo de Estado, pues viendo que no hay precedentes o no hay otro tipo de juzgamientos alrededor de este caso, pues podamos construir una nueva línea jurisprudencial y de ahí en adelante pues ya hacer incluso un aporte al país los hechos pues que han sucedido, porque en la ley en ningún momento nos habla de precandidatos. Sí, señor Pachón, lo mismo dice el demandante frente a su apoyo a la candidatura de Pedro José Suárez Vaca al Congreso, siendo candidato de la Colombia Humana y no candidato del Maíz. Allí, ¿qué responde usted frente a esa parte de la demanda? Mira, bajo la legítima confianza de llevar una coalición multipartidista, y reitero, donde los avales fueron firmados por los 5 presidentes de los 5 partidos, donde había unos acuerdos internos entre los partidos, nosotros pues funcionamos acompañándonos todos, porque por ejemplo, en una lista de la Cámara, no estabas poniendo tu apoyo para que los votos se fueran a otra colectividad, sino todo lo que hacías sumaba a un mismo umbral y ese mismo umbral te ayudaba a todos los candidatos de la lista. Nosotros compartimos múltiples escenarios en el país, todos, con las diferentes personas que aspiraban a la Cámara de Representantes por el pacto histórico, fueran listas cerradas, en listas abiertas, porque pues somos una coalición y no tiene sentido que teniendo una coalición y teniendo que sumar para toda una lista, donde los avales fueron firmados por los 5 partidos, pues no lo hiciéramos, ¿sí? Sí. Entonces, pero en ese momento, señor Pachón, discúlpeme, ¿las autoridades electorales ya habían avalado al pacto histórico como tal?
Sí, claro, porque ya era un proceso de campaña y ya estaba reconocido el pacto histórico, una coalición multipartidista bajo la sombrilla del nombre pacto histórico. Es que incluso lo que digo, o sea, no hay precedentes en la ley y hay que construir una nueva jurisprudencia al respecto. Pues es una oportunidad para que el Consejo de Estado pues construya una línea nueva para que en adelante pues tener en cuenta ese tipo de casos y ya con un precedente importante. Sí. Pero llama la atención que estemos ante este escenario si ya se había reconocido por parte del Consejo Electoral el pacto histórico. No tendría mucho sentido y menos sentido tendría, por ejemplo, que el Consejo de Estado haya aceptado las pretensiones del demandante y a usted lo suspendieron de su curul en el Senado mientras definen de fondo el tema. Mira, estamos en un Estado social de derecho. Creemos que si van a hacer la afectación a uno solo de los miembros del pacto histórico, tendrían entonces que afectarnos a todos y sacarnos a todos, lo cual afectaría el Estado social de derecho y es algo que, digamos, yo creo que el Consejo de Estado tiene que preguntarse, porque si va a hacer la sanción a un solo miembro del pacto histórico, entonces a todos nos tendría que afectar y por lo tanto va a quitar la línea primero el grupo mayoritario del Congreso que acompaña al presidente, la bancada de gobierno. Entonces tendría que suspender a toda la bancada de gobierno. Entonces desequilibraría el Estado social de derecho, desequilibraría el país. Entonces ahí es donde esperamos el Consejo de Estado pueda incluso llevar esto de una sala pequeña, que es la sala quinta, a una plenaria del Consejo de Estado. Solo por curiosidad, senador todos Pachón, los magistrados. ¿Ya vieron quiénes son los siguientes renglones de esas listas? Sí. Ahí pues digamos que había un orden de partidos, digamos que ahí seguiría un compañero del Polo Democrático. ¿Quién lo reemplazaría a usted o quién reemplaza a Roy? Pues el número 21 en la lista es un compañero Alberto del departamento de Nariño, luego viene Catalina Pérez que es de Sucre, una líder campesina, en fin, pero todos hicimos el mismo proceso. Entonces, ¿qué pasaría? Entran estos nuevos, nuevamente les ponen la demanda por doble militancia y nuevamente tendría el Consejo de Estado que suspenderlos y sacarlos. Y así van a acabar con los miembros del pacto histórico. Bueno, de momento serían reemplazados por gente del mismo pacto histórico. Senador Pachón, es un gusto saludarlo, le deseo feliz fin de semana. Bueno, Néstor, y decirle finalmente, yo aún no estoy suspendido, tengo un debido proceso, estoy de acuerdo, presentando una reiteración y hasta que el Consejo de Estado pues no me resuelva esa respuesta, pues no queda en firme la suspensión. Es cierto. Gracias. Feliz día. Estás escuchando Blue Radio.